Espero que disfruten la historia. En el palacio, el joven maestro más querido causó un repentino alboroto porque alguien quería irse. La señora no oyó bien quién era, así que ordenó a alguien que se encargara del asunto, lo que me enfureció. Cuando llevaba una pequeña maleta y me dirigía a la puerta lateral, me encontré con el sirviente del joven amo. Me miró con una expresión desagradable. El joven amo y yo estuvimos enfadados durante varios días, sin decir ni una palabra. Mi hermano mayor llevaba mucho tiempo ahorrando dinero, y el día que salí de la mansión fue un buen día. La anciana que custodiaba la puerta dijo que alguien de la familia había venido a recogerme, pero yo seguía confundido en ese momento. Mi ciudad natal está en Suzhou. Ese año, hubo una gran inundación. Mis padres tuvieron muchos hijos y casi todos murieron de hambre. Yo era el único que quedaba. Entonces, ¿por qué de repente hay un hermano mayor? Me froté los ojos enrojecidos y seguí a mi madre en silencio. Había alguien vigilando la puerta afuera. El sirviente lo llamó sirviente y dijo que el hombre tenía prisa y solo tuvo tiempo de dejar una bolsa de plata y una carta. La carta decía que si quería irme de la residencia Pung, debía usar esa cantidad de plata para redimirme, y él vendría a recogerme en 3 días. La bolsa de plata era pesada y contenía bastante. El nombre que aparecía en la carta también era sorprendente. La letra, como grabada a cuchillo, indicaba claramente que era Lam Tam. Cuando tenía 6 años, me vendieron a traficantes de personas, y 4 de mis vecinos murieron. Mi hermano en aquel entonces era un joven monje de apellido Kie. Ahora que has regresado a la vida secular, me invaden las dudas y mis ojos están llenos de pasión, algo que la solterona percibió. Sonrió amablemente y preguntó, ¿por qué no te alegra que un pariente haya venido a recogerte? Negué con la cabeza, avergonzado. La solterona creció conmigo desde pequeño y conocía claramente los sentimientos ambiguos entre el joven amo y yo. Todavía pienso en la discusión de ese día. En realidad, no fue una discusión real. Él era el amo, yo la esclava, él era el único que me regañaba. ¿Cómo me atrevía a desobedecer? Pero ese día, estaba tan enfadada que forcejeé. Fue solo una débil resistencia. Al ver esto, no lo entendió. Estaba a la vez enojado y divertido. Dijo en voz alta, no me casé con una joven de familia noble, sino con una familia humilde como la tuya, ¿no sabes apreciarlo? En la habitación silenciosa, solo se oía su respiración agitada. Me miró con voz ronca. Su familia tenía reglas estrictas. Durante 3 generaciones no podían tener una esposa principal sin antes tener una concubina. Me arrodillé toda la noche frente a mi padre, con la boca dolorida, antes de que mi padre asintiera y mi familia accediera. Quería tratarte bien, pero me traicionaste así. No lo sé, y no puedo explicarlo con claridad, solo siento dolor en el corazón. Lo que se dice bueno de ti es como capas de seda extraña, suave pero demasiado gruesa, tan oscura que no puedo respirar, ni siquiera mantenerme erguida. Tal vez sea cierto, como dijiste, que me has consentido mucho. Crecí en el palacio desde pequeña, fui protegida y mimada por ti, y no tuve que trabajar duro. Disfruté de las bendiciones de mi amo, así que me volví arrogante y desconocí la inmensidad del cielo y la tierra. Cuando llegué al límite, grité a gritos, pero no quiero ser una concubina. Esas palabras lo enfurecieron, se burló con frialdad, dio un portazo y se fue, diciendo que si no se convertía en concubina, sería esclava de por vida. Después, fue a buscar a su esposa, elevó muchísimo el precio de mi rescate, me quitó toda la ropa y las pertenencias que me había dado antes e intentó rebajarme a la condición de esclava. Con ese precio, aunque ayunara y bebiera el resto de mi vida, no tendría suficiente dinero para pagar. La gente del palacio vio que el viento había cambiado y se apresuraron a complacer a su amo, poniéndome las cosas difíciles en secreto. Había un montón de máquinas de coser sin nadie que pudiera ayudarme, y lavaron la ropa hasta que me sangraban las manos y aún no podía entregarla. Las sobras de la cocina estaban frías y se habían quedado atrás, y las comí, me dolía el estómago y no podía dormir por la noche. En poco más de medio mes, mi cuerpo estaba demacrado y enfermo, pero no tenía dinero para tomarme el pulso. Por suerte, una solterona se apiadó de mí y me trajo medicinas a escondidas. Ese día,
Mi rostro estaba sombrío. Me miró un rato, luego suspiró y me contó la historia del Palacio de la Respuesta Celestial. La primera esposa de una familia noble, por celos, vendió sus muebles y fue a un burdel, donde fue torturada hasta la muerte. Su familia la demandó y solo recibió una multa de 50 taels de plata. Ese mismo año, el cochero de una familia noble resucitó un caballo que murió, y también fue demandado y condenado al exilio. La solterona me miró y dijo en voz baja: la familia sigue siendo comprada y vendida. A ojos del amo, no vale la pena ser humano. A veces es incluso peor que un animal. La mansión tiene una nueva concubina a la que servir, la fama se extiende por todas partes, toda la mansión bulle. Todos compiten por trabajar para ganar méritos, incluso le roban el trabajo de coserle un cinturón. Los comerciantes reían y bromeaban, burlándose de mi situación. Uno de los niños pequeños vio que mis zapatos aún no estaban terminados y sus ojos brillaron como estrellas. Se los metió arbitrariamente y dijo: ¿por qué tienes que sufrir tanto? El joven amo ahora se enoja al oír tu nombre. Aunque le diera zapatos, se los tiraría en la cara. Déjame terminarlo, luego levantaré los dientes, quién sabe, quizá me perdonen, e incluso me den un buen sirviente. No lo detendré, porque me rogó que hiciera esos zapatos. Ahora alguien quiere llevárselos, ¿por qué no dejarlos en paz? Lo que me preocupaba en ese momento era que la mansión estaba demasiado llena. La señora no tenía tiempo para atenderme, pues tenía el dinero en la mano, pero no tenía la oportunidad de rescatarme. Mientras me sentía deprimido, oí a varios comerciantes comentar que la boda estaba a punto de celebrarse y que luego se casarían oficialmente. La señora le ordenaba al comerciante que gestionara el rescate. La oportunidad se había presentado. Tomé con sigilo la bolsa de dinero que me dio mi hermano y fui a ver al comerciante Min Nuyet. Se sobresaltó al ver la plata. No hagas nada malo, no te vendas a alguien de origen desconocido por pura ira. Sus ojos estaban llenos de preocupación, mirándome sin apartarse. Sabía que Min Nuyet era una persona bondadosa, así que le conté todo con claridad, solo pidiéndole que me diera una salida. Min Nuyet no dudó, pero también dijo que este asunto aún debía ser resuelto por la señora, y prometió intentar ayudar. Mientras nos escondíamos para hablar, la señora empujó a Pungoan dentro de la habitación. Min Nuyet inmediatamente me dijo que me escondiera detrás del armario grande. Acababa de levantarse el telón, y la dama apareció con expresión apresurada, culpando a Pungoan por no centrarse en el matrimonio. En un buen día, eligió uno con tantos colores, y también dijo que trataba a la joven de la familia con demasiada frialdad, y que unas pocas palabras la hacían llorar. Pungoan sonrió levemente y respondió con franqueza: odio a las mujeres que más lloran, tan cierto como sus oídos. La dama lo regañó de inmediato. Esa era su futura esposa. Si no la valoraba, ¿a quién más iba a valorar? ¿Acaso sería al inútil jefe del patio? El ambiente en la habitación se volvió sofocante. Feng Wan arqueó las cejas, con la mirada sombría. La luz de la ventana, que se filtraba a través del papel, hacía que la sombra del árbol en la pared se viera aún más enojada. La señora también se asustó por el aura de su hijo, así que cambió de tema y le preguntó a Min Nuyet sobre los sirvientes que pedían ser liberados durante la feliz ocasión. Min Nuyet aprovechó la oportunidad para mencionar mi historia, sin saber cómo ocultar su nombre, y se limitó a decir que era una lavandería. Al oír esto, a la señora no le importó y estuvo a punto de asentir con la mano. Inesperadamente, Pungoan, que se giraba para salir, se detuvo de repente y preguntó qué lavandería era. Min Nuyet fingió estar mudo, sonrió y respondió: «Oh, entréguenme al joven amo, es un conocido. ¿Cómo pudieron reconocerlo? Tiene mala suerte y acaba de enfermarse». Justo a tiempo, su hermano mayor vino a recogerlo, pero solo pidió una oportunidad para redimirse. Al oír esto, la señora se entristeció, frunció los labios y dijo: «Entonces déjenlo ir, no hay necesidad de arrastrarlo». Pungoan oyó esto y vio que el dueño de la casa era recibido por su hermano. Su expresión se suavizó, no preguntó más, inclinó la cabeza y salió en silencio. La luz del sol brillaba a través de las persianas, brillante y dura. Incliné la cabeza ligeramente,
sin atreverme a mirar la figura. Después de que la señora se fuera, le di las gracias a Min Nuyet y le puse una moneda de plata en la mano como muestra de mi gratitud. Ella no lo aceptó y solo sonrió levemente, diciendo: «Tu hermano tiene dinero, pero no puede cuidarte el resto de tu vida. Tus padres ya no están, y en el futuro te irás sola de la mansión. Tener dinero en mano sigue siendo lo más importante». La miré conmovido y exclamé: «Hermana Min Nuyet». Me pellizcó suavemente la mejilla y sonrió: «Eres una tonta, no llores todavía. Aún me esperan cosas buenas». Gracias a la ayuda de Min Nuyet, obtuve el certificado rápidamente. Solo necesito ir a la puerta a completar los trámites y podré ser libre. El día que salí de la mansión coincidió con el día del compromiso de Pungoan. Los invitados fluían sin parar, los regalos de los nobles fluían como el agua, y toda la mansión estaba tan llena que apenas podía tocar el suelo. No llevaba mucho equipaje. Solo empaqué algo de ropa y algunas cosas pequeñas. Terminé de empacar y salí de la pequeña habitación. Antes de irme, mis ojos se posaron en la vieja aguja de plata del alféizar. La descolorida punta de aguja con forma de golondrina estuvo en manos de un noble joven maestro, quien la conservó pacientemente durante muchos días. Una vez dijo que yo era la golondrina en la palma de su mano, eternamente volando en su nido dorado. Una brisa meció los pétalos de las flores del jardín. Silenciosamente, recogí la aguja de plata y la devolví a donde había estado al entrar al palacio. El verano pasó, la primavera se retrasó, el viento del este mecía a las golondrinas, el viejo edificio estaba frío y desierto. Elegí un pequeño sendero en el jardín, saludé a la solterona y me dirigí a la puerta lateral. Inesperadamente, en cuanto salí, me encontré con la sirvienta de Pungoan, feliz. Estaba borracho, con la cara enrojecida, fanfarroneando con los otros sirvientes en la puerta. Pasé sigilosamente, se quedó atónito por un momento, luego entrecerró los ojos y sonrió como un mono. ¿Quién es ese? ¿No es ese el sirviente una vez arrogante de la mansión? ¿Cómo es que está tan delgado después de solo unos días? No respondí, mis ojos ya se dirigieron al otro lado de la calle, donde había un hombre con un sombrero cónico sentado en una carreta de búfalo. Tan pronto como me vio, saltó rápidamente, pero antes de que pudiera dar un paso adelante, Lai Hai ya se acercaba coquetamente, mirándome lascivamente. ¿Cómo es? ¿No puede soportarlo más y quiere volver con el joven amo? Pero ahora me temo que el joven amo ya no lo necesita. La joven de la familia Su era hermosa y gentil, y le tenía mucho cariño. Acababan de comprometerse hoy, y todos en la mansión decían que eran un chico de oro y una chica de jade. Sacó otra perla brillante y siguió presumiendo. Le sonreí suavemente y le dije: «Felicidades». Su expresión de suficiencia se detuvo un instante, como si estuviera un poco triste porque no me vio mostrar celos. En ese momento, el hombre al otro lado de la carreta de bueyes se adelantó y, sin decir palabra, me quitó la bolsa de la mano. Lai 11 se recuperó a medias, sobresaltada, y preguntó: «¿Quién es?» Adonda Vas. No respondí. Aún no he salido de la mansión. Si Feng Wan descubre que me fui sin permiso, las consecuencias serán impredecibles. Lai 11 siguió la carreta de bueyes completamente confundido, intentando murmurar: «Joven amo, usted, que se fue por enojo, no caerá en esta trampa. No te aceptará de vuelta y aún así te azotará con algunos latigazos, según las reglas». Lai Hai extendió la mano para bajarme de la carreta de bueyes. Pero se oyó un apretón, y esa mano fue apartada por el hombre con un casco que le cubría la mitad de la cara. Kieka. Agarró la muñeca de Lai Hai, la regañó y gritó: «No es alguien a quien se pueda tocar con indiferencia». Lo miré. La luz y la sombra de la red cubrían su rostro. Su porte era algo despreocupado, como el de un Jianhou, pero su nariz recta y sus cejas suaves hacían que nadie se atreviera a menospreciarlo. En un instante de vacilación, la carreta de bueyes había doblado la calle frente a la mansión Pung. De repente, recobré el sentido y miré disimuladamente al hombre que conducía la carreta con calma. Kieka frunció los labios, como si se riera disimuladamente al reconocerlo. «¿He cambiado mucho?», preguntó. Antes de que pudiera negar con la cabeza, se levantó el sombrero, dejando al descubierto su mirada aburrida.
Me quedé atónita. La última vez que lo vi en el campo, aún no me habían vendido, y se lo llevó un viejo señor del fuego. Su cabello seguía sin afeitar, negro y suave, más hermoso que el de una niña. Al despedirnos, le pidió al viejo señor del fuego una bolsa de comida seca para mí y también me dio una llave para cerrar la casa, animándome a estudiar mucho y leer, diciendo que todos los libros de la casa eran míos. Pero antes de que pudiera abrir un solo libro, mi padre me arrastró a una carreta de madera y me vendió a traficantes de personas. Tras entrar en palacio, a Pungoan no le gustaba que leyera. Me evitó enseñarme a montar a caballo y a cazar, y no quiso prestarme ni un solo libro. Dijo que basta con una mujer que sepa leer cartas de amor o calcular gastos, no hay necesidad de aprender moralidad masculina inútil. Por eso, hasta ahora, no he decidido leer ni un solo libro. En cuanto a Kieka, ahora parecía un monje muy competente, tan serio que la gente no se atrevía a hablar en voz alta, respetuoso y humilde a la vez. Luego, al ver su ropa y la forma en que me lanzó la gran bolsa de plata, no parecía budista en absoluto, lo que me hizo sospechar. Inconscientemente, junté las manos frente al pecho y pregunté con cautela: «Kieka, ¿has vuelto a la vida secular?» Me miró y sonrió, bromeando. «Tranquilo, no me afeitaré la cabeza ni me convertiré en el pequeño Nico». Al oír eso, respiré hondo, pero también miré disimuladamente la coronilla. Había vuelto a la vida secular, pero no tenía pelo, lo cual era realmente extraño. El carruaje se detuvo en un pequeño patio junto al templo del este, limpio y sencillo. Kieka me dijo que me quedara allí temporalmente, que esperara a terminar el papeleo en la oficina y luego podría regresar a Sokchau. Acepté agradecido, con la intención de devolver la plata porque no la había usado para redimirme. Él solo me dijo: «Quédatela, en el futuro aún puedo hacer pequeños favores». Le agradecí mucho y sonrió levemente. Al abrir la puerta que daba al patio, me esperaba un chico de unos 13 o 14 años. Aunque tenía cabello, llamó a la hermosa joven maestra. Me miró con arrogancia, igual que la mirada de Pungoan en el pasado. Curiosamente, ese joven era como una variable indeseable, tenía una actitud muy mala y esperaba con ansias el día en que me fuera. Una vez incluso se enojó, discutió con Kieka y culpó suavemente al maestro por haber sido atado por Tranduyen, lo que le causó confusión. Cuanto más miraba, más extraño se volvía, pero al principio fui descuidado, pensando que solo sería una estancia temporal de unos días, que lo soportaría un poco y luego volvería a casa, no valía la pena preocuparse. Al mismo tiempo, por otro lado, la HY jugaba con la mirada mientras un hombre desconocido se llevaba a Jenny, y su corazón se llenó gradualmente de una vaga inquietud. Corrió apresuradamente a informar a un yuan. La HY le dio unas palmaditas en la cara, roja por el alcohol, y le temblaban un poco las piernas. Su maestro, que siempre había sido frío como el hielo, de alguna manera se transformaba en una persona diferente cada vez que veía al joven maestro Jenny. Cuando está de buen humor, es como una pequeña estrella de la suerte, queriendo recoger las estrellas y la luna del cielo para dárselas. Pero cuando se enfada, es fría y cruel. Incluso si se muestra reticente, obligará a los demás a someterse. Y esa chica de la primera casa también es una inútil. Abandonó el palacio sin decir palabra. Pensó que se había ido tan rápido, tan ligera como el viento y las nubes. La 11, furioso y preocupado, corrió a toda prisa al salón interior, pensando que solo podía esperar que hoy su amo ascendiera primero y que su ánimo mejorara un poco para no verse implicado ni sufrir injusticias. Inesperadamente, el cielo no lo favoreció, y todos los planes de la 11 fueron en vano. En ese momento, Punjoa no solo no estaba contento, sino que estaba tan furioso que quiso desafiar al cielo. En cuanto la HY salió por la ventana, oyó los muebles volar y tintinear. Gritó con fuerza: ¡qué campanazo! Un eunuco embarazado no vale ni un orinal, pero es digno del puesto. Asayandam pronto. La dama lo rodeó apresuradamente, rogándole que bajara la voz para que su padre no lo oyera. No tuvo más remedio que explicarle en voz baja que todos los hijos de la familia aceptaban la campana roja como su deber. ¿No sabes cuál es su estatus en el palacio? Él es la persona de la concubina imperial,
quien ostenta el sello del edicto imperial. Los funcionarios también deben respetarlo por 3 razones. Hoy vino aquí para honrarte, para honrarte. Pungoan rió fríamente. Todos compiten por ser su hijo, yo también debo obedecerlo. Mi padre es tan descarado que se acerca a esos tíos guapos y me obliga a acariciarle la pata a un perro. ¿Por qué no le llamas padre? Yo le llamaré abuelo, así es más respetuoso. En cuanto terminó de hablar, un grito fuerte resonó junto a la oreja de Lai Hai, asustándolo tanto que se encogió de miedo y se escondió en un rincón de la casa. Solo para ver al anciano salir de afuera, furioso, sin decir palabra, levantó la mano y apagó la luz en la oreja de Pungoan. Pungoan había sido mimado como un pequeño tirano desde pequeño, nunca había sufrido ni había sido golpeado por su padre. Ese encendido apagó la luz, haciendo que su pálido rostro se enrojeciera. La dama estaba tan desconsolada que no podía hablar, pero en esa situación no se atrevió a intervenir. Después de que el anciano terminó de golpearla, le temblaron las orejas, se sentó en una silla en medio del salón y la regañó con rabia. ¿Crees que esta pequeña casa puede atraer a tantos nobles a pedir matrimonio por tu culpa? Es por mi reputación. ¿Crees que la señorita si quiere casarse contigo porque admira tu talento? El anciano negó con la cabeza con pesar. Dependes de la riqueza de tus antepasados, no estudias bien, solo sabes presumir todo el día. ¿Sabes lo caótica que es la corte imperial ahora? Resulta que los descendientes del emperador son débiles, y en el harén, solo usa a su amada concubina imperial, la familia Trie. Aunque tiene un príncipe, es feroz y cruel, y no tiene la virtud de ser el príncipe heredero. El gabinete no quería nombrarlo, así que la corte debatió durante años la designación de un príncipe heredero. El emperador Xuan no tenía buenos herederos, así que algunos aconsejaron nombrar a una persona virtuosa en lugar de una legítima, y sugirieron elegir un linaje real. El emperador Xuan, furioso al oír esto, lo golpeó hasta casi matarlo. A partir de entonces, el asunto quedó en suspenso. Inesperadamente, a principios de este año, corrió el rumor de que el príncipe heredero del antiguo emperador Xuan, fallecido en el pasado, aún tenía linajes dispersos entre el pueblo. De ser cierta la noticia, sería el verdadero emperador dragón, con mayor legitimidad que el emperador Xuan. Esta noticia causó un gran revuelo. El emperador Xuan era anciano, por supuesto que no podía ocupar el trono. La noble consorte Zhao y la campana temían aún más que, si el príncipe no accedía al trono, esperarían hasta la muerte del emperador Xuan. Sin duda, serían desterrados y destrozados por los eruditos que los odiaban profundamente. Por lo tanto, no escatimaron esfuerzos para erradicar esta fuente de problemas. Cualquiera que no apoyara la ascensión del príncipe al trono, ya fuera abierta o secretamente, era reprimido sin piedad. Al mencionar esto, Lao Jialien recordó el memorial del antiguo funcionario de la corte imperial de aquella tarde. El rey inmoral suplicó a su majestad que priorizara la vida humana, revitalizara el país y encontrara al príncipe perdido. Ese mensaje urgente que resonó en el gran salón aquel día pertenecía al anciano ministro de apellido Tran, de cabello blanco y voz ronca, arrodillado hasta que sus ropas de la corte quedaron empapadas de sangre. Pero el emperador solo cerró los ojos, escuchando con calma las palabras desesperadas del anciano, y lo vio arriesgar su vida por el bien del mundo para despertar el corazón de la gente. Después de eso, todos los ancianos reportaron estar enfermos. Poco después, se difundió la noticia de que el Depósito Oriental había enviado agentes secretos a todas partes para arrestar a la familia real del difunto emperador. Quienes habían regresado al templo fueron expulsados, y quienes habían vagado entre el pueblo fueron purgados. Escondido de la corte, se encontraba sumido en el caos, y la gente estaba en pánico. En ese momento, el anciano apenas inclinó la cabeza. Su rostro estaba casi pálido. No quería obligar a su hijo a sufrir la humillación de casarse con alguien a quien no amaba, pero la situación era tal que no podía mantenerse al margen. Miró a su hijo, arrodillado en silencio en el gran salón, solemne y espacioso. Desde joven, había vivido en el lujo, sin que le faltara nada. Pero hoy te digo que esa vida se acabó. Ni se te ocurra aceptar el oficio de concubina. Pungoan levantó la cabeza, con los ojos llenos de paciencia.
El anciano continuó, quitándose el cuerpo de su joven amo. Al dejar a la familia Pung, ¿qué usarás para proteger a tu pequeña golondrina? La familia cuenta con el apoyo de la gran campana. ¿No temes que te siga y que la joven la odie hasta el punto de matarla? Pungoan nunca le ha temido al cielo ni a la tierra, y por primera vez descubrió que no podía hacer lo que quisiera. El pescador se sobresaltó. El llanto contenido de su madre aún resonaba en sus oídos, mientras ante sus ojos temblaba el vestido morado plateado de su padre con el viento mora agonizante de la estación del oeste. Una voz débil cruzó su mente, aterrorizándolo. ¿Cómo podía estar tan débil? Su mente se quedó en blanco, se dio la vuelta y salió. La 11 vio a su amo salir, con el alma perdida, y una alarma sonó en su corazón. Está muerto, está muerto. Sabía que si le contaba a alguien que Jenny había salido de la mansión, ¿no sería como buscar un atajo? Lo mejor era fingir ser estúpido y decirles a todos los sirvientes que se callaran. Más tarde, Pungoan fue encarcelado en el patio por su padre, con estricta prohibición de volver a ver a Jenny, y todo se mantuvo en secreto. Por eso, siempre pensó que ella seguía en el palacio. Al igual que ella, creía que si todos cambiaban, todo sería mejor. Pero, inesperadamente, la vida era aún peor. En ese momento, un paje me arrastraba de la mano y corría frenéticamente por el mercado, lamentándome a gritos. ¿Por qué estaba tan ocupado con los asuntos de los demás hace media hora? Hace media hora, todo estaba bien. Kieka, de alguna manera, me ayudó a conseguir el pasaporte del Namón antes de lo esperado, e incluso alquiló un barco. Me dijo que tuviera cuidado en el camino, que no revelara a nadie que los había visto. No lo entendía, pero sabía que cada uno tiene sus propias dificultades, y que si había recibido un favor, no debía complicarles las cosas a los demás, así que asentí y prometí callarme. Inmediatamente después, Yaohe recibió una carta urgente entregada por una paloma. Su expresión se tensó de inmediato y se fue a toda prisa. Llegamos al muelle rojo, ya que el barco de la mañana tenía que esperar a que el barco grande pasara la puerta del río antes de poder zarpar, así que nos sentamos en la orilla, pedimos un plato de bonton y esperamos la hora. Antes de que pudiéramos soplar el bonton para enfriarlo, vimos acercarse un barco con la bandera de Don Suon. El aire era frío y amenazador. Varios hombres, con fuertes guardias y espadas al cinto, subieron a la orilla. El olor a sangre de bronce que traía el viento asustó a todos los que lo vieron. Algunas personas comían bontons. El líder estaba exhausto. Un hombre más joven tenía el rostro perezoso y una leve sonrisa. Tenía las manos cansadas de cortar gente últimamente. Incluso el rey debería descansar. El líder lo miró y, si quería relajarse, bajaría la cabeza de inmediato para aligerar su cuerpo. Dijo en voz baja, desde la montaña Ziyun Lulu hasta Jinling, el único objetivo era terminar el trabajo. El joven volvió a suspirar. A otros, incluso a monjes, los tuvieron que decapitar. En serio, entonces dejémoslo en manos de Siswang. Esos tipos están libres todo el día, no tienen nada que hacer más que rascarse los pies y las orejas. De lo contrario, en la otra vida, ni siquiera si fuera un fantasma o un Buda, me atrevería a rezar. Antes de que el lamento pudiera cesar, el hombre le arrebató el cuenco de la mano. No digas tonterías. Enseguida, máchate las manos con las mías. Aunque recites los sutras durante 8 vidas, no podrás limpiarlo. Mañana por la mañana, el rey llamará a la puerta, así que no hay tiempo para lamentarse. Lo instó fríamente, vayan y arresten a esa persona. Cuando se fue, seguía sonriendo. Esta noche, te invito a una copa en Suan Pon Lau, es mucho mejor que esta sopa bonton. El joven perezoso arrastró el cuchillo largo de la mesa y se levantó lentamente. Pero cuando los demás se fueron, regresó a la mesa y continuó comiendo la sopa bonton, como si quisiera saciarse antes de irse. Me senté en un rincón, con el corazón latiéndome con fuerza y las extremidades temblando. Acaban de decir, Templo Ziyun. ¿No fue allí donde había un monje sospechoso antes? Desde que salí de la mansión Feng, he oído rumores de que la Guardia Imperial está buscando al príncipe por todas partes.
Parece que cualquier chico de 13 o 14 años que muestre signos sospechosos está siendo vigilado de cerca. Es mejor matar a 1000 personas por error que dejar escapar a una. Al pensar en las miradas frías y taciturnas de los guardias imperiales, me inundó un sudor frío. Sinceramente, estaba muy asustado y quería fingir que no había oído nada. Pero mi corazón pesaba como una roca, tanto por la enfermedad como por mi conciencia, lo que me impedía apartar la mirada y sospechar. Salí del muelle en silencio y corrí a toda prisa hacia la parte trasera del templo de Confucio, con la espalda empapada de sudor. Antes de llegar al final del callejón, me encontré con un joven llamado Akian. Al verme, frunció el ceño. ¿Por qué te diste la vuelta? Estaba sin aliento y le dije apresuradamente, vete rápido. Sí, alguien quiere matarte. Estaba justo frente a mí, arrastrándome hacia un callejón. Apenas tuve tiempo de oírlo decir algo antes de que su mano apretara la mía, haciéndome doler. El plan estaba en marcha. Antes de que pudiera comprenderlo, una risa fría resonó sobre mi cabeza. Un joven guardia estaba de cuclillas en la pared, sonriendo con los dientes. Lo encontramos. Un tien conocía el camino como la palma de su mano, me guió por cada callejón, giró a la izquierda y a la derecha, dejando atrás a los perseguidores a cierta distancia. Mientras mi mente seguía confusa, intentando comprender lo que acababa de suceder, los guardias hablaron deliberadamente en voz alta sobre arrestar a alguien en plena calle, para que alguien fuera a informar, atrayendo al objetivo a rebelarse. ¡Qué siniestro! Lo lamento infinitamente, y de hecho, he cometido un error. Un tien está furioso e indefenso, arrastrándome como una carga, sin tener el valor de decir nada. Apreté los dientes, intentando tragar el sabor a sangre que me subía a la garganta. Varias veces casi nos alcanzan los perseguidores. Atien los había llevado deliberadamente a zonas concurridas para retrasarlos. Por suerte, Kieka notó que algo andaba mal y condujo el carruaje para recogernos. Los subió a ambos al carruaje. Atien subió de inmediato, tensó su arco, apuntó directamente hacia atrás y disparó. Los guardias, que aún dudaban, al ver esto, sospecharon aún más de su identidad. Inmediatamente hicieron sonar la alarma de emergencia en la ciudad. Atien frunció el ceño y miró a Kieka. «Está roto, amo». Kieka tiró del caballete, sin girar la cabeza, simplemente me sostuvo rápidamente, que estaba inclinado, y se sentó firmemente. El caballo tiró de la destartalada carreta de madera y galopó desenfrenadamente por el sinuoso camino de la montaña. Todo el coche se sacudió como si estuviera a punto de volcar. Mi corazón se llenó de angustia, el olor a sangre lo invadía todo, ya no recordaba nada de los perseguidores ni de la vida ni de la muerte. Solo quería vomitar para aliviar el estómago. Pero las cosas no acabaron ahí. El viento soplaba desde el acantilado, mezclado con el frío aroma del incienso. Antes de que pudiera comprender, Atien se acercó a mí, me cubrió la cara con las manos y me susurró, «No tengas miedo». ¿De qué más hay que tener miedo? No hay nada más aterrador que esto. La voz de Atien estalló, y sin esperar respuesta, me abrazó fuerte y ambos saltamos al río embravecido. El agua del río estaba turbia, el fondo era tan profundo que no podía ver el final. Solo podía gritar para mis adentros. «Mamá, esta vez sí que estoy muerto». Dicen que antes de morir, verán pasar un desfile de faroles ante sus ojos. Los recuerdos los llenarán. Mi hermano murió de hambre, su boca pedía tortas de maíz. Los padres, cuando están enfermos, aún piensan en sus hijos en su último aliento. En cuanto a mí, cuando estoy a punto de presentarme al examen imperial, ¿en qué pienso? ¿En qué otra cosa sino en el dinero? En mi dinero. El oído del lago de lluvia resonó con el sonido furioso de un tien. Ni siquiera los muertos pueden descansar en paz. ¡Qué mocoso! Estoy bajo una llovizna, levantó los párpados. Bajo su cuerpo se oye el sonido del agua cayendo, las olas castañeteando suavemente. Sobre su cabeza, las estrellas son tenues, el viento nocturno acaricia su piel. La escena de la selección imperial es preciosa. Se oyó una carcajada desde un lado. Maestro Ming Wang, esta niña parece muy interesante. Abrí los ojos.
Frente a mí estaba su rostro amable, junto con la espesa barba de un hombre fuerte. Y la mirada desdeñosa del adinerado. Yao He, fue el maestro Ming Wang quien me tocó. ¿Te dolió algo? Negué con la cabeza, confundido. Qian me dijo con indiferencia que saltar de un acantilado para escapar de sus perseguidores siempre había sido pan comido para ellos. Ese día, recibió un informe secreto del general Ton. Sabiendo que los tiempos habían cambiado, ya había arreglado que alguien lo recogiera en Adu. ¿Quién hubiera imaginado que algo malo pasaría por mi culpa? Por suerte, no fue un gran error. Miré a Kieka con lástima, pensando que me culparía. No esperaba que fuera tan amable. Gracias por avisarme tan pronto, si no, la habría implicado en la pena de muerte. El general Ton levantó el pulgar a un lado. Eres una niña bondadosa y justa. ¿Sabes a quién salvaste? El Príncipe. Tu bondad es invaluable, no tienes que preocuparte por un mal futuro. La expresión de Atien no cambió. Simplemente incliné la cabeza en silencio, sin sentirme muy honrado. De repente, Atien me arrojó una bolsa de dinero húmeda, fría y ancha. Ya no la necesitaba. Lo miré fijamente y el general rió con ganas. Era el príncipe quien bajó personalmente al agua a buscarla. Al oír eso, no pude evitar alegrarme, pero Atien giró la cara, murmurando, quedando mal parado. Kieka se quedó en silencio, sin prestar atención a lo que decía, pero yo no lo sabía. Para salvarme, sacrificó un brazo. Para cuando supe lo que había sucedido, habían pasado muchos días. Ahora estaba solo en un pequeño bote, con la mente hecha un torbellino. ¿Quién hubiera pensado que el día que dejé el palacio de mi familia, me adentraría en un camino tan peligroso? Vigilados por los guardias, no había vuelta atrás, así que solo pudimos subirnos al bote con ellos para cruzar las olas. El general Ton llevó al grupo a ver a su tío en un edificio real. Con el paso de los días, oímos muchas cosas en la oscuridad. El general Ton es el tío del príncipe heredero de ayer. Kieka solía practicar en Tubanson y recibió el favor del príncipe heredero, así que ahora protege a Atien por rectitud. Pero para mí, sigue siendo tan vago como el humo. Solo entiendo una cosa. Tras haber subido al barco pirata y querer retirarme en paz, solo cuando el exemperador sea coronado como tal podrá lograrlo. Mi lenguaje literario dejará de ser perverso. Si es cierto lo que dicen, el príncipe heredero murió esa tarde a manos del emperador, porque éste no designó a su propio hijo, sino a alguien que ha estado lleno de odio desde la tarde anterior para sucederlo. El general San solo sonrió al oír esto, encendió el fuego, la luz roja de la linterna brilló en su rostro resuelto. Así que mi objetivo no es el trono, sino mi corazón. Apreté la mandíbula. ¿Revelándome? El general San respondió con franqueza, recuperando lo que originalmente pertenecía a la línea principal de la familia Li. Es solo cuestión de luchar por la línea real, ¿no es eso traición? Dios mío, esto es realmente cuestión de perder la vida tan fácilmente como el cielo. ¿Por qué mi destino es tan desafortunado? Recién salido de la guarida del lobo y metido en la boca del tigre, es tan peligroso esconderse del mundo exterior. Mientras yacía, sin saber qué hacer, Yao He salió de la habitación. El general Ton también sonrió y se fue. Kieka estaba a mi lado. Su figura no era tan ligera como el viento. Su voz también se suavizó un poco. Cambiaré tu identidad y te enviaré al norte para que los evites. Me miró y suspiró suavemente. Yan, lo siento. Solo quería sacarte de la mansión Pung, pero no esperaba involucrarte. Negué con la cabeza. Incluso las personas más inteligentes a veces cometen errores. Yao Ka, sufriste por tu promesa de respirar suavemente para ayudarme a liberarme. Ya te debo mucho. Es solo que tengo algo que preguntarte, después de tantos años sin vernos, ¿cómo sabes que no vivo en paz en el palacio? Antes de que terminara de hablar, la suave luz de la lluvia nocturna lo cubría todo, como la luz de la luna en la prefectura. Kieka miró en silencio la lluvia que caía en el campo y respondió en voz baja, porque siempre te he estado buscando. Me quedé atónito y miré su perfil. Suspiré suavemente, no tengo hermano mayor, así que te has convertido en mi hermano mayor. El nombre Yen también surgió de él,
llamándolo una y otra vez. Ese año, una gran inundación azotó la provincia, llevándose a todos mis parientes y a su familia. Fue a la puerta del Buda a cambio de una pequeña bolsa de comida y un poco de calor para salvarme la vida. Desde entonces, la niña de Sok Chau se convirtió en una preocupación inseparable para él. Sin embargo, la paz en el monasterio budista no duró mucho. Solo medio año después, la rebelión que había comenzado la tarde anterior se extendió desde Ban Son. La guerra arrasó con todo el templo, llevándose a su maestro y su inocencia. Antes de que Buda pudiera conceder su gracia, fue arrastrado de vuelta al mundo sangriento. Más tarde, seguí al general y a Atien a vagar por todas partes. Al regresar a Sok Chau, me enteré de que mis padres habían fallecido de enfermedad, así que me vendieron a otro lugar. Desde entonces, no se desvió de ello, esperando que la paz encontrara la oportunidad de redimirme. Su mirada permaneció en silencio, no esperaba tener que esperar tanto. Lo escuché y mi corazón se estremeció. Pensé que nadie en este mundo me recordaba y que a mis padres no les importaba, pero resulta que había alguien que siempre me vigilaba desde lejos. Sin embargo, Kieka no creía haber hecho nada grandioso. Al contrario, se sentía culpable por no haberme aceptado antes. Dijo que, aunque no era un buen momento para rescatarme, la residencia Pung ya no era segura. El desastre está a punto de ocurrir, ese lugar no puede protegerte. Tengo que arriesgarme. ¿Pasa algo con la mansión Pung? Me sorprendió. Antes de partir, aún estaba espléndido. El fuego estaba al rojo vivo y el aceite hervía. Mientras hablaba, Atien se acercó con un pescado en brazos. Inclinó la cabeza y dijo, «Maestro, han llegado noticias del palacio». Antes de que terminara de hablar, la lluvia afuera arreció repentinamente. La siguiente frase de Atien fue tan suave que no pude oírla con claridad. Así que me callé y no hice más preguntas. Un momento después, Atien me dijo que fuera a la cocina a ayudarlo a cocinar. Poco después de entrar, lo oí gritar. «No sabes cocinar y ni siquiera sabes encender un fuego. ¿Eres una señorita o una sirvienta de la mansión Pung?» Tras decir eso, me empujó a un lado, con la cara sucia, y usó leña húmeda para encender el fuego. ¡Qué ridículo! Un noble príncipe, que debería vivir en el lujo, trabaja más rápido que yo. Negó con la cabeza y murmuró, «Con un sirviente criado así, no está claro si tu amo te trata bien o mal». Afuera del porche, llovía a cántaros, como puñados de sal blanca sobre el tejado gris oscuro. Esa frase me mareó, inmóvil bajo la lluvia. La lluvia nocturna parecía penetrarme el cerebro, cayendo sin cesar, sin saber cuándo pararía. Atien, que originalmente era un monigote, esperó pacientemente, pero en ese momento, sintió como si le ardiera el corazón. En el trono del dragón, la otra persona ya no podía permanecer quieta. Akian caminaba de un lado a otro, pisando las hojas de bambú mojadas, inquieta. Xia Tat se contenía. En el palacio, ya había un funcionario respondiendo, la corte contaba con oficiales de alto rango que actuaban como agentes internos, y el antiguo ejército del viejo general también había terminado de prepararse. En cuanto el maestro de una orden, podremos actuar de inmediato en nombre del cielo y vengar a nuestro padre. Sostenía una taza de té, y mis pasos se detuvieron, ligeros como los de alguien que se esconde tras un pilar de piedra con cabeza de lobo, al oír a Akian regañar airadamente a Yao He en medio del patio. ¿Será que, por tener a alguien de quien preocuparse, nuestros corazones se debilitan y olvidamos nuestra gran causa? El té en la taza onduló ligeramente, la espalda de Yao He parecía delgada, una túnica azul como una montaña verde, un collar de cuentas suavemente levantado, y las antiguas cuentas budistas en su muñeca reflejaban la lluvia tenue. Los tambores de mano estaban en la barandilla, el viento soplaba las mangas, la voz resonó lentamente, «Gran causa. ¿Cuál es nuestra supuesta gran causa?» Akian se quedó momentáneamente atónito, luego respondió resueltamente que era ignorarlo todo para vengar la sangre de su padre, matar a todos los ministros traidores que luchaban por el poder, matar y eliminar a aquellos como Dochon que dañaron al país y al pueblo. La persona que dijo ignorarlo todo, Kieka sonrió levemente, su voz era ligera y fría. ¿Significaba que realmente izaríamos la bandera de la rebelión?
Como el antiguo emperador del sur, cuando se encontraba con un dios, lo mataba, cuando se encontraba con un Buda, lo mataba, porque la sangre derramada no era la suya, así que no había necesidad de verificar las heridas. Tran se giró, con la mirada clara como un lago otoñal, pero cubierta de nubes oscuras, mirando fijamente a Atien. Su poder deslumbraba a la gente. Atien, ni siquiera has dado el primer paso, y ya no ves el camino. La llovizna cae, el humo tenue se eleva como niebla. La voz de Yao He bajo la tenebrosa lluvia era ligera como una pluma, pero al caer sobre los corazones de la gente, era tan pesada como una roca. Si llegaras a sentarte en el trono, ¿serías mejor que el emperador Xuan? Al caer la tarde, él también practicaba el ascetismo y era extremadamente cauteloso. Pero después de tantos años, ¿no había olvidado también todos sus votos iniciales? No dudo de tu naturaleza, solo quiero que te preguntes, si quieres derrotar a tu enemigo, disipar tu odio, ¿qué sucederá después? Qian se quedó atónito, sin palabras. Quieres ser emperador porque puedes dominar el mundo a tu antojo. Adoras a tu padre porque eres incomparablemente noble. Pero ¿te has preguntado alguna vez por qué tan poca gente en el mundo te apoya, descendiente del príncipe heredero? El linaje es innegable, pero ¿podrás llegar a ser alguien como él? El interrogatorio de Yao He fue tan frío como un látigo, azotando directamente el joven cuerpo de Qian, obligándolo a agachar la cabeza, sin atreverse a levantar la vista. Después de un largo rato, mis piernas ya estaban cansadas. Qian seguía sentado en silencio junto a la barandilla, inmóvil. Queriendo regresar a la habitación, tuve que pasar por donde estaba sentado. Mientras reflexionaba, la voz de Qian sonó de repente. Sal, no como gente. Salí lentamente, intentando fingir que no oía nada, pero él palmeó el asiento junto a mí. Siéntate aquí conmigo un rato. Bajo la luz del farol colgante, la luz amarilla pálida parpadeó levemente. Inclinó la cabeza y preguntó, ¿por qué siempre eres un poco más distante y reservado conmigo que los demás? Respondí, porque eres el príncipe heredero, una persona altiva y poderosa. Aunque por fuera pareces amable, en el fondo aún albergas una arrogancia indomable, como un cortesano. Pero en ese momento, parecía aún más confundido debido a su nobleza. Qian preguntó en voz baja, Yanner, ¿qué es para ti un rey sabio? La pregunta era tan importante que me quedé atónito, con el ceño fruncido. Con mi superficial comprensión, reflexioné y respondí en voz baja. Me temo que, mientras la gente esté bien alimentada, no tenga que abandonar su tierra natal, no tenga que vivir con miedo día y noche. ¿Es ese un buen rey? Aún recuerdo el hambre que sufrí de joven. En aquella época, los desastres naturales nos azotaron, la corte imperial no pudo salvarnos a tiempo. Los pobres como nosotros no éramos diferentes a la maleza. Cuando moríamos, moríamos, cuando nos marchitábamos, nos marchitábamos. Al igual que cuando era joven, hubo una vez que Kieka me enseñó a leer un poema. El cuerpo es como un barco que flota a la deriva en el mar, la vida humana es como una hoja flotante, sacudida por el viento y las olas. Recordé lo que mi maestro me enseñó en el pasado. Si uno quiere ser un rey sabio, debe tener un ministro sabio que pueda escribir poemas que amen a la patria y a la gente. La gente de arriba y de abajo tendrá un mismo sentir. ¿Cómo no ser alabado como un santo sabio? Después de decir eso, me sentí un poco avergonzado. Una mujer como yo, que no ha leído mucho, se atreve a discutir asuntos de Estado. Pensé que Atien se reiría de mí como siempre, pero inesperadamente me miró con seriedad un buen rato y luego dijo en voz baja, «Te he juzgado, Jenny. No eres una inútil. Por favor, no te tomes a pecho lo que dije». Dijo que comprendía las palabras que su maestro le acababa de enseñar hoy. Era como alguien que acaba de despertar de un largo sueño. Su espíritu se alegró y no olvidó acariciarme la cabeza, dejándome sentado junto a la barandilla, sumido en mis pensamientos. Estaba meditando solo. ¿Acaso ser perezoso y estúpido era suficiente para revelar la verdad? Yo también podía influir en un príncipe. Pensando en eso, me cubrí la cara e imaginé con ensoñación. ¿Sería posible que realmente tuviera el talento para leer libros y que, en el futuro, incluso me convirtiera en maestra? En cuanto a Kieka,
Nunca tuvo la intención de ocultarse para siempre. Ahora que el emperador Xuan está gravemente enfermo, ha llegado su última oportunidad, pero con ella viene la vigilancia cada vez más estricta de Hong Chang y su grupo hacia ellos. No entendí mucho del significado, pero en cuanto lo escuché hablar con el general, comprendí su corazón. Dijo que el éxito del país no depende de cuántas personas mueran, sino de usar la estrategia para conquistar el mundo. Cuando el emperador enfermó gravemente, la corte se dividió en facciones y el corazón del pueblo se dividió. Era solo cuestión de tiempo para que el príncipe heredero ascendiera al trono, pero este debía hacerse de forma legítima. Solo por una ira pasajera, el cambio se llenó de cobre. Aunque la batalla se ganó rápidamente, el corazón del pueblo ya no lo seguía. Debemos usar la estrategia, esperar a que el enemigo se rinda un momento, luego contraatacar de repente y ganar, aprovechando las pequeñas pérdidas para ganar una gran batalla. Sus palabras son profundas, pero en ese momento no entendí mucho. Solo vi los ojos del general llenos de admiración. Esta persona fue una vez un erudito educado por su padre, un caballero con un corazón brillante como base, pero ahora se ha convertido en alguien que agita el viento y las nubes, nadie lo sabe. Se había cortado 3000 cabellos para regresar a la vida secular. Decía estar libre del polvo mundano, pero sus ojos siempre estaban llenos de preocupación. En ese momento, aún discutían sobre acampar en la oscuridad, dividiendo sus rutas de salida, mientras mi alma ya vagaba por otro lado. No fue hasta que el general se marchó por un largo rato que desperté de repente. Le trajeron una taza de té y sonrió levemente. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Incliné la cabeza para recibir la taza. El calor era un poco intenso. De hecho, quería preguntarle por qué una persona como él, con el porte de un cazador de cuentos, sosteniendo un abanico de plumas y apuntando suavemente al cielo, siempre tenía una mirada tan melancólica. Pero al final, no me atreví a abrir la boca, temiendo pensar demasiado, y esa persona también era una persona que pensaba mucho. Pensó que me preocupaba que estuviera a punto de cambiar de identidad y partir solo al norte. Me preguntó si tenía miedo. Si respondía que no, sería obvio que estaba fanfarroneando. Simplemente bajé la cabeza en silencio, asentí levemente, y al verlo sonreír, levanté la vista y miré al cielo un instante. Hice lo mismo. Rara vez veía un día sin lluvia. El cielo estaba despejado, brillante, sin nubes, sin viento, sin impurezas. Como un espejo de agua que se refleja en el mundo, el sonido de la canción era como las suaves olas. Dijo en voz baja, «Traga». Al salir del cálido y acogedor refugio y adentrarse en la inmensidad del mundo, inevitablemente se encontrará con tormentas y lluvia, situaciones peligrosas y lobos. Día y noche de duro trabajo, la fatiga y las preocupaciones se entrelazaban sin tregua, los pies nunca dejaban de moverse. A veces, para sobrevivir, uno tenía que tomar a regañadientes una espada y abrir un camino de sangre con la esperanza de sobrevivir. Pero ella aún tenía que salir, adentrarse en ese vasto mundo humano. El mundo era duro, la lluvia, la escarcha y los truenos no la compadecían ni la toleraban, pues era una mujer débil. Todo era igual, todos sufrían lo mismo. Sin embargo, el mundo también era tolerante y vasto, dándole la oportunidad de extender sus alas por los 9 cielos junto a las águilas. Un ave frágil aún podía volar a través del viento. Lo miré como si viera la sombra de mi infancia. Ese año, su maestro le enseñó y me transmitió las enseñanzas con delicadeza, con la paciencia de un maestro devoto. Solo que esta vez, no había nadie a su lado para consolarlo. Esto fue algo que comprendió por sí mismo tras muchos tropiezos y dolores. Fue el principio que se esforzó por grabar en mi corazón antes de partir. Bajó la cabeza, atando con cuidado el cordón rojo suelto alrededor de mi cinturón, y su boca decía: diferentes caminos, incapaz de superar el camino intermedio, pero su preocupación nunca se ha desvanecido. Sus ojos me miraron profundamente, igual que aquel año cuando lo observé mientras se marchaba. Esta vez, después de que te vayas, no mires atrás, ¿entiendes? En ese instante de despedida en medio del tranquilo templo de la montaña, pude sentir vagamente su lado bueno acechando. Lo repitió una vez más, como si yo fuera una niña testaruda que necesitara una promesa firme.
Solo pude asentir, prometiéndole solemnemente que siempre seguiría adelante. Esa noche, nos separamos. Kieka y Atien tomaron un bote, y el general Tom me llevó a otro, preparándonos para ir al Muelle Rojo. Sé que ya han comenzado su acción. Después de llevarme allí, el general San regresará a recibirlos. Los dos barcos navegaron uno junto al otro durante un tiempo, luego se separaron en Khuc-Houloan. El cielo colgaba una luna llena como el jade, la luz azul grisácea fluía sobre el agua, las ondas brillaban, la suave brisa hacía ondear las olas. Miré hacia el bote donde estaba Yao Ka. A su lado, el general San flotaba, a menos de unos pasos de distancia, ya reacio a separarse de su hermano mayor. Janer, esta niña es muy apegada. Rápidamente me cubrí la cara con las manos y respondí en voz baja: General, por favor, deje de burlarse de mí. El general se echó a reír a carcajadas. Aún no había terminado cuando, de repente, un olor a pólvora inundó el aire, vago pero claro. Mi corazón se estremeció. La luz de la luna estaba oscurecida por nubes oscuras, y el entorno se sumió en un silencio exasperante. Antes de comprender de dónde provenía esta inquietud, miré instintivamente hacia adelante. Una gigantesca corriente de fuego estalló, y el viento sopló con fuerza. Salté rápidamente, y una fuerza poderosa me arrojó al agua desde atrás. Casi al mismo tiempo, el bote en el que estaba explotó como el de adelante, lanzando carbón por los aires. El agua me entró por los oídos y la nariz, trozos de madera carbonizada cayeron, y la temperatura hirviente tiñó el agua del río de un rojo sangre, un rojo infernal. Mi instinto de supervivencia me impulsó a nadar hacia la orilla. Con la cabeza en alto y respirando agitadamente, vi una nube de humo negro a lo lejos. En ese momento, sentí que mi alma se desmoronaba junto con el barco. Que ça? Grité. En ese momento, de entre la luz del fuego, el grupo oculto de bordadoras apareció de repente, corriendo hacia el bote para buscar. Una voz suave resonó en mis oídos. Me giré y vi al general tendido en el barro, cubierto de sangre, visiblemente herido mientras me protegía. General, grité con voz temblorosa, pero no obtuve respuesta. Intenté contener el pánico y me forcé a ser fuerte. No debo volver atrás, no debo mirar atrás al mar de fuego que tengo detrás, no debo dejar que mis lágrimas caigan sobre la tristeza persistente. Debo irme de aquí rápido, me dije, porque la Guardia Imperial pronto vendrá tras mí. Quise llevarme al general para escapar, pero mis pies parecían haber golpeado algo. El dolor era tan insoportable que no podía reunir fuerzas. La familiar sensación de derrota me invadió. Apreté los dientes de inmediato, intenté arrastrarme hasta el cuerpo inmóvil del general, le arranqué la parte dolorida del costado y me obligué a clavarme el muslo. La sangre brotó a borbotones. El dolor era como si me desgarraran las extremidades, algo que nunca antes había podido soportar, pero ahora, gracias a ese dolor, pude levantarme. Los pasos de la Guardia Imperial se acercaban cada vez más. Miré a mi alrededor y vi que el lodo estaba amontonado, la maleza era densa y había un hueco lo suficientemente grande como para esconderse. Apreté los dientes y empujé al general hacia adentro, cubrí el camino con hierba, respiré hondo, contuve la respiración y me hundí en el agua fangosa. El olor a pólvora era intenso y me presionaba los puntos de acupuntura. Los perros de la Guardia Imperial olfatearon, pero no encontraron nada inusual. Un joven habló. El viento era fuerte hoy, todos debieron haber volado hacia Xialiao. Repitió. El emperador y el monje estaban en ese barco. Este cadáver debía ser solo una criada inútil. De inmediato, un hombre mayor gritó. Como ya te dije, cuando estés vivo, debes ver gente. Cuando estés muerto, debes ver cadáveres. No dejes a nadie atrás. El joven se tapó la nariz y frunció el ceño. Entonces ve a Xialiao y busca. Maldita sea. Usar explosivos a tal escala. Xizhuang tiene un montón de dinero. Es como encender fuegos artificiales. Casi me asfixia. Si no disparamos con fuerza, ¿cómo podremos matar gente limpiamente? Sus voces se fueron apagando poco a poco, hasta que se silenciaron. Esperando a que se hiciera el silencio absoluto afuera, me atreví a salir a la superficie, agarrándome a la orilla y vomitando.
Corrí hacia adelante con descuido, sin atreverme a mirar atrás. Intenté arrastrarme hacia un lado, con los labios temblando sin parar. Me abrí la camisa, la até con una cuerda y cargué al general inconsciente sobre mi espalda. El primer intento falló, y ambos caímos al barro. Escupí el barro mezclado con sangre en mi boca, apreté los dientes y lo intenté de nuevo, una segunda vez, una tercera vez, el viento aullaba, la lluvia lloviznaba, cada gota de agua caía como un pez, cada gota de lágrima la seguía. Levanté la mano y me di una bofetada en las mejillas, gritando, «No llores». El agua del río subió, los lamentos sonaban como fantasmas llorando y demonios chillando. En la noche húmeda y oscura, las manos que antes solo sabían seguir el patrón ahora tenían uñas rotas, aferrándose a la hierba para trepar. El barro me llegaba hasta las rodillas, el camino era largo e interminable. Seguí caminando, arrastrando los pies por el suelo, mi cuerpo era un caos al adentrarme en el cielo oscuro. Siguiendo las estrellas, ¿una bandada de gansos apareció de la nada? Una habitación cerrada, el marco de la ventana entreabierto, un ganso aterrizó a descansar. Sobre la mesa había una aguja plateada descolorida, junto a ella, una manta polvorienta. Soplaba un viento frío que hacía volar los papeles de la caja mal cerrada, haciéndolos volar por todas partes. Era la letra de una joven, con una caligrafía extremadamente hermosa, que escribía las palabras de Buda, que la vida tiene 8 sufrimientos: nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, separación de los seres queridos y no conseguir lo que uno desea. Justo antes, el joven no comprendía estas tristes cosas, pero aún le sostenía la mano y sonreía, lleno de amor. A tan temprana edad, ¿por qué había aprendido palabras tan crueles? Ella simplemente sonrió y dijo, «Tengo un gran corazón, puedo protegerte por el resto de mi vida sin sufrir». En ese momento, él, sumamente orgulloso, dijo eso. Estúpidamente, la sacudió y raspó con fuerza la punta de la aguja. La punta afilada le atravesó el dedo y goteó sangre. Dijo que era bueno que Jan se hubiera ido. Tenía muchísima suerte de que se hubiera ido. De lo contrario, cuando confiscaron la casa hoy, los soldados la habrían vendido en secreto como esclava y la habrían llevado a la fábrica del gobierno. Si ella se quedaba ahora, ¿qué tendría que proteger? Su padre dijo una vez que no había nada que deseara que no pudiera conseguir. Como ahora, estos días de victoria nunca volverían. La enfermedad del emperador era crítica y el gobierno estaba sumido en el caos. El clan Hon Chang y los demás clanes ostentaban un gran poder y controlaban la corte. La carta secreta que el padre de Pungoan había intercambiado con el historiador, encarcelado por la guardia paterna, contenía palabras de preocupación por el hijo real. Incluso abordaron la cuestión de votar por el hermano Won, lo cual constituía un delito contra el rey, una deslealtad y una injusticia. Aunque aún no se ha cumplido, en estos tiempos de agitación, el simple sonido del viento agitando la hierba basta para que las grandes campanas y ellos entren en pánico, y las espadas en sus manos no pueden ser reprimidas. Pames cualquier palabra o acción que perjudique a esa facción, y los involucrados tendrán dificultades para salvar sus vidas. El edicto con las palabras millones de crímenes cuelga frente a la puerta de cada casa noble, día tras día. Hoy es el turno de los bandidos. El padre de Pungoan, para evitar implicar a su familia, se suicidó. Su madre enfermó de miedo y no pudo levantarse. Durante el caos, algunos sirvientes huyeron, mientras que otros aprovecharon la situación para robar. En un instante, los bandidos se convirtieron en meros cascarones sin alma. Después de esta noche, me temo que incluso ese cascarón vacío ya no le pertenecería. Bajo la luz plateada de la luna, las linternas blancas parpadeaban con el viento, y la sombra de la familia Jian avanzaba sigilosamente, pisoteando la luz y dejando polvo bajo sus pies. Abrazó un montón de joyas del tesoro de Feng Wan, junto con una perla del tamaño de un huevo de paloma, y escapó por la madriguera, incluso dándose la vuelta para escupir una bocanada de desprecio. En su corazón, maldijo, «¡Qué príncipe o noble, qué gema preciosa o qué hoja de jade! Ahora mismo, recompénsanos a nosotros, los esclavos, y luego verás si puedes vivir mejor que un esclavo como yo en el futuro». De un lado estaban los esclavos que habían traicionado a su amo,
del otro estaba el que no soportaba separarse de ellos. Llamaron a la puerta. Bajo la luz de la luna, los ojos de Min Nuyet estaban rojos. No se giró, solo preguntó en voz baja, ¿por qué no se ha ido aún el joven amo Pungoan? Él no respondió, solo bajó la cabeza y acarició la vieja aguja, tan fría como siempre. ¿Por qué no se ha ido aún? Min Nuyet hizo una reverencia y dijo entre lágrimas, desde la infancia, este sirviente ha seguido a la señora, y ahora no hay a dónde regresar. La señora está gravemente enferma, por favor, permítame quedarme y cuidarla. La expresión de Pungoan era desapacible y dijo en voz baja, que haga lo que quiera. Min Nuyet se secó las lágrimas, se abrió la manga y se la trajo. Eran los zapatos de golondrina de ratán que le habían regalado al joven amo. Aunque aún no está terminado, es su intención. Esta sirvienta lo tomó del pequeño sauce, con la esperanza de que el joven amo lo conservara. Al abrir el paquete, había un par de zapatos meticulosamente hechos, quién sabe cuántas noches en vela tuvo que pasar para hacerlos. Pero lo último que recibió fue solo frialdad y distancia. Las manos de Pungoan temblaron levemente, lo recibió con ternura, sosteniéndolo en sus brazos. Media vida calculando, todo el oro y el jade que nunca se había preocupado por apreciar, pero ahora guardaba con fuerza el par de zapatos sin terminar, guardándolos en su corazón sin soltarlos. Min Nuyet estaba preocupado porque él, un noble joven amo, había caído repentinamente en un charco de tristeza, débil y sin vida. Dijo con seriedad, mi señora teme no sobrevivir. En la mansión, usted es el único pilar que queda. Solo los vivos pueden tener esperanza. Joven amo, por favor, piense en su señora y en la joven. ¿Les gustaría verlo así? En la habitación tenuemente iluminada, con la luz de la luna brillando a través de la ventana de papel, Pungoan levantó la cabeza, cerró los ojos y respiró hondo. Como un hombre que se ahoga luchando en medio del río, aunque solo fuera un trozo de lenteja de agua, quería aferrarse a él para sobrevivir. Gracias a la persona a su lado, tenía una razón para seguir existiendo, aprendiendo a vivir como una persona normal, lo cual no era fácil. Solo entonces Pungoan comprendió realmente lo que significaba estar en la indigencia. Tras mudarse de la gran mansión a un pequeño patio ruinoso, la medicina para la señora había consumido casi toda su plata. A su lado solo estaba Min Nuyet, quien se encargaba solo de la casa y también tenía que dedicarse a otras cosas para ganar más dinero. Pungoan había ido a buscar a muchos viejos amigos, a algunos de los cuales les había cerrado la puerta y no los había visto, mientras que a otros los trataba con descuido. Con su anterior vigor, habría dado un portazo y se habría ido hace mucho, pero ahora solo podía aguantar. Finalmente, un amigo no muy cercano lo recibió en secreto y le dio todas sus pertenencias. A Juan no sees Tantacano. También le recortaron el sueldo a mi familia, solo porque no quiero verme involucrado por tu participación. Me temo que será difícil volver a verte en el futuro. Pungoan tragó saliva, agachó la cabeza para recoger las cositas que le dio su amigo y dijo en voz baja, gracias. Si hay futuro, el mal tendrá recompensa. Su amigo lo miró preocupado, le dio una palmadita en el hombro y suspiró. Cuídate. Los días siguientes fueron aún más difíciles, la enfermedad de su esposa se agravó cada vez más y el dinero se desperdició. Pungoan no tuvo más remedio que salir a buscarse la vida, pero desde joven solo sabía montar a caballo y cazar pájaros, sin otras habilidades. ¿Acaso podría agachar la cabeza y convertirse en el chico de los recados? ¿Cómo podría agachar la cabeza? Tropezó por todas partes, y al final, no le quedó más remedio que ir al muelle y pedir trabajo de porteador. Sus compañeros lo rechazaron en secreto, al ver que un joven amo como él había caído en esa situación y aún conservaba su arrogancia, prefiriendo cargar con cargas pesadas hasta desgarrarse los hombros y sangrar, que presumir y complacer a la señora del barco para ganarse unas monedas. Su hombro, que al principio estuvo empapado en té hasta sangrar, con el tiempo desarrolló una gruesa capa de callos y no quedó sangre. A veces, cuando su esposa se despertaba y veía a su hijo en ese estado, rompía a llorar. Pungoan simplemente secó las lágrimas de su madre en silencio, sin quejarse ni suspirar. Sus palabras eran cada vez más escasas, y sus lágrimas se habían secado.
Quizás esa noche, la noche en que sostuvo sus zapatos sin terminar, fue la última vez que se permitió derramar lágrimas. Cuando el fantasma de la flor desapareció, fue empujado al mundo. Tras tanto sufrimiento y humillación, tras ser golpeado y burlado por quienes una vez lo admiraron, Pungoan finalmente bajó la mirada para contemplarse. Un hombre sin un lugar en el que confiar, sin una familia noble en la que apoyarse, un mortal solitario en el mundo. Resultó que también conocía el miedo, también conocía la debilidad, igual que los esclavos que una vez despreció. Resultó que un día tuvo que agachar la cabeza y tragarse la amargura en silencio. No sabía si Jenny, la niña a la que una vez consideró un pájaro enjaulado y un gobio, había llorado alguna vez así en su desesperación. Minuyet estaba de pie fuera de la puerta, observando a madre e hija sentadas en silencio una frente a la otra en la silenciosa habitación. Suspiró, se dio la vuelta, abrazó la cesta de ropa y se dirigió a la orilla del río. El próximo mes será principios de otoño, y la luz iluminará algunas hojas secas caídas. En la orilla del río, se escuchaba el suave sonido de las olas. Minuyet se secó el sudor con un pañuelo y, de repente, se sobresaltó. Era un matón de rostro frío, Tien Lao Tam, quien abusó de su poder y dominó la zona. Muchos fans se burlaron de ella. Las veces anteriores, Minuyet siempre dudaba y no quería decírselo a Pungoan, pero esta vez, Tien Lao Tam fue aún más escandaloso. Levantó el pañuelo para olerlo, sonriendo mientras extendía la mano para tomarla. Señorita, ¿cómo pueden unas manos tan suaves hacer un trabajo pesado? ¿De qué le sirve el pollo a ese inútil? Sígueme aquí, te garantizo que tendrás pies calientes y almohadas suaves todos los días, y no tendrás que sufrir más. Minuyet estaba tan furiosa que se le puso la cara roja, y entonces le dio una bofetada brutal, gritando, sin pudor. El rostro de Tien Lao Tam se enfrió, sus mejillas palpitaron, sus brazos de hierro le bloquearon el rostro, sonriendo con desdén, bastardo. ¿No te da vergüenza que te den la cara? Un vago en el muelle se atreve a presumir ante él. Hoy veré qué te atreves a hacer, dijo la bala, y de inmediato se abalanzó sobre Minuyet. Ella forcejeó, con lágrimas corriendo por su rostro, maldiciendo, «¡Animal! ¡Suéltame!». En ese momento, una roca del tamaño de un puño voló por los aires y golpeó la nuca del viejo Tam. Su rostro se ensombreció, se giró y gritó con fuerza. ¿Quién se le había acercado sigilosamente? La voz del otro resonó, profunda y grave, como la de un joven que le recogía la pezuña. El viejo Tam Tien era alto, pero miró a su alrededor y no vio a nadie. Bajó la vista y descubrió que solo era un hombre delgado, moreno como un palo. Aunque su rostro estaba cubierto de hojas de morera, sus ojos oscuros brillaban como el jade, demostrando que aún era joven. La enorme diferencia lo dejó atónito al instante, con el corazón lleno de ira. El viejo Tercer Qian rió a carcajadas. «¿No eres tú? ¿Será un fantasma que me persigue?» No tenías miedo en absoluto, seguías con el rostro sereno y tranquilo, con una expresión que decía claramente, «¿Soy yo? ¿Y qué?» Dan ganas de golpearte para sentirte satisfecho. El viejo Tam Tien soltó a Minuyet, se arremangó, sus músculos se tensaron. Bien. Hoy te enseñaré lo que significa ser humano. ¿Quién habría pensado que el joven actuaría de forma tan profunda e impredecible, sacando lentamente de su espalda una gran espada tan alta como la mitad de su cuerpo? 10 dedos largos y delgados sujetaron con fuerza el mango del cuchillo, emitiendo un crujido, y luego se quedaron inmóviles, con la mirada fría como el hielo fija en Tien Lao Tam. En ese instante, cualquier mortal temblaría. Tien Lao Tam nunca había visto una escena tan buena. Pensó que quien tenía delante era un experto en artes marciales. Tragó saliva de inmediato, intentando salvar las apariencias, retrocediendo mientras decía palabras con enojo, confiando en sus armas. ¿Verdad? Bueno, espera. Regresó a buscar la espada que tenía a su disposición y luego regresó para mostrarle quién era su amo. Luego se dio la vuelta y huyó. Minuyet se quedó allí, observando a la persona frente a él. El chico esperó a que se alejara corriendo antes de soltar un suspiro de alivio. Con gran dificultad, volvió a colocar la espada en su lugar, se palmeó el hombro y se elogió.
Este movimiento fue realmente efectivo. Él levantó la cabeza, ella tiró de la cuerda y la miró a los ojos claros como si los hubieran lavado con agua alcalina, lo que hizo que el corazón de Min Nuyet temblara levemente. De repente, gritó, «Jenny». En ese momento, me alegré de que mi truco hubiera tenido éxito, pero al oír la llamada de Min Nuyet, respondí instintivamente con un «ah». Era demasiado tarde. Min Nuyet ya se había apresurado a abrazarme, estrechándome con fuerza sin dudarlo. Sintiendo la humedad en mi cuello, la abracé suavemente, consolándola suavemente, «No llores, no llores». Los malos fueron ahuyentados, no pasa nada, el viento otoñal soplaba suavemente, las lágrimas de Min Nuyet corrían como un riachuelo. Cada vez había más gente mirándome. Le di una palmadita suave en el hombro y le dije con dulzura, «Hermana, tú y yo iremos a otro sitio a hablar». Al llegar a un rincón desierto, Min Nuyet se abalanzó de nuevo, casi arrancándome el disfraz de dama de honor falso que me había puesto. Mientras esperaba a que se calmara, tenía los ojos rojos y me rozaba la cara con las manos. ¿Por qué se disfrazaba así? Estos últimos días fueron difíciles, ¿verdad? Ay, esa voz familiar casi me hizo llorar. Contuve la amargura, sonreí y respondí, ¿qué era difícil? Estaba viviendo una buena vida, fingiendo ser un caballero, divirtiéndome mucho. Al ver que Min Nuyet no me creía, cambié de tema rápidamente, saqué una bolsa de plata y se la puse en la mano. Mi hermana mayor era la que sufría. Tienes que cuidarte en el futuro, ¿entiendes? No puedo volver a menudo. Comprar carne es demasiado para tu salud. Min Nuyet intentó resistirse, no lo aceptaré. Pero ahora mi fuerza es mucho mayor que la tuya, no puedes resistirte. Inmediatamente le metí la bolsa plateada en la manga y corrí unos pasos. Me di la vuelta y la saludé con la mano mientras decía, volvamos. No te preocupes, ese tipo no se atreverá a volver. Min Nuyet aún quería decir algo, pero no pude quedarme mucho tiempo. Mis pasos serpentearon por 7 callejones y 8 carriles, y luego entraron silenciosamente en el patio trasero de una farmacia. Miré a mi alrededor con atención, adelante y atrás, y abrí la puerta rápidamente. En cuanto la abrí, vi al general de rostro frío justo frente a mí, bloqueándome el paso, revolviendo mis melocotones de nuevo. Levanté los labios y sonreí, cerré la puerta y pasé junto a él tranquilamente. Detrás de mí, oí al general Ton rechinar los dientes. Oi, ¿Puedes dejar de armar tanto alboroto? ¿No te apasiona ser un héroe salvando a Estados Unidos? Ahora que hemos entrado en la capital, Nanjing, pendemos de un hilo. Si sigues causando problemas, escribiré una carta para decírselo claramente a mi amo. De hecho, el camino hasta aquí fue extremadamente arduo. Es largo decirlo en voz alta. No sé cómo logré cargarlo a través del viento y la lluvia. Era incluso más miserable que ser un mendigo. A veces, cuando me metía en medio del río, me preguntaba si simplemente debía morir. Mirando hacia atrás, vi al general sonriendo, cojeando mientras cocinaba arroz y hervía agua. Mi corazón se ablandó. Bueno, daré un paso más, me dije. Habiendo llegado tan lejos, como mucho perderé la vida. Pero si no tomo el camino que tengo por delante, ¿cómo sabré si hay una salida? ¿Quién hubiera pensado que, tras salir del río, encontraría la manera de sobrevivir? Los antiguos subordinados del general habían venido a buscarme, justo cuando el grupo de héroes sin amo en las montañas planeaba arriesgar sus vidas para rebelarse y vengar al emperador. Entonces llegaron buenas noticias desde la retaguardia. Kieka, por fortuna, escapó de la muerte ese día, e incluso llevó a Hoang Ton a esconderse en un antiguo templo en lo profundo del bosque. Desde entonces, Atien, como si hubiera madurado, ya no estaba impaciente por vengarse, sabía cómo considerar los asuntos grandes y pequeños, y tenía algo del comportamiento del antiguo príncipe heredero Chu Tien. Cuando el general escuchó la noticia, las lágrimas brotaron a raudales. Pero una vez que el espíritu de acero se ablanda, es difícil evitar que se rompa así. Como fui yo quien le salvó la vida en aquel entonces, aunque estaba enojada, no soporté golpearlo ni regañarlo, sino que me di la vuelta y bailé como una nodriza. Se contaron asuntos grandes y pequeños,
y se enviaron cartas de regaño a la hermosa cantante. Al principio, Kieka le dio un par de consejos a Ka, y luego le dijo con firmeza que no me molestara más, que Jenny aún era joven y que la dejara ir, que los jóvenes son buenos para la vida. El general Ton se molestó mucho al oír eso, negó con la cabeza y suspiró. Sin una hija, ¿cómo iba a entender el sufrimiento de un padre? Solo pude sonreír con ironía. El general Tom me miró con seriedad y me dijo que siguiera siendo un héroe, que seguramente me golpearían como a un fan que acaba de despertar. Soporté el dolor, sabiendo que una vez en Nanjing, la situación no volvería a ser la misma. Necesitaba contenerme y ser cauteloso. Sin embargo, pensándolo bien, aún quedaba una última cosa por hacer. Lo miré y le dije, por última vez, el general debe ayudarme. El general San intervino de inmediato, mirándolo con recelo. ¿Qué maldad has hecho? Efectivamente, esa noche, usé el prestigio de un tigre, un gran general que había matado del mar de sangre del monte Suonensisan, un general respetado, y llamé personalmente a la puerta de la casa del anterior anciano Tam. Sin siquiera media varita de incienso, aplaudí tranquilamente y salí. Detrás de mí estaba el anterior anciano Tam, pálido, con las piernas flácidas, tan asustado que casi se orinaba en los pantalones. Unos días después, cuando supe que toda su familia se había mudado, me sentí inmensamente feliz. En cuanto al general, solo pudo poner los ojos en blanco y guardar silencio. En ese momento, los rumores en Nanjing eran cada vez más fuertes. Ese invierno, el emperador declaró que su enfermedad era grave y se desplomó a media tarde. Al mismo tiempo, los rumores corrían como la pólvora por las calles, incluso las jóvenes del tocador sabían la mitad, que el emperador Xuan no viviría mucho y que el pueblo no estaría contento con el príncipe. El trono pronto caería en manos de ese príncipe, el que ostentaba el sello imperial. ¿Era cierto el sello imperial? Alguien lo susurró. En ese momento, me disfracé de niño de la calle, me apoyé en la pared y mastiqué una semilla de melón. Escupí la cáscara con cuidado y respondí en voz baja, claro que era cierto. Si no, ¿por qué dirían que este era el verdadero linaje del sistema? Muchos fans trajeron guardaespaldas para perseguirlo, pero él escapó de la muerte por cada fan. ¿No fue porque el cielo lo protegía? Mientras hablaba, guiñé un ojo y señalé al cielo con aire misterioso. Los plebeyos, los ayudantes y los posaderos coincidieron en la razón y asintieron al unísono. ¿No era la línea principal la que bloqueaba al príncipe heredero? Se decía que desde su llegada a Nanjing, el cielo y la tierra habían estado en paz, no había habido más terremotos y la inundación en Suozhou no había estallado. Incluso durante la hambruna en Qinzhou, hubo gente del inframundo que silenciosamente trajo comida para ayudar. Escuché que todos eran subordinados del príncipe. Así es, también había un monje que decía que cuando nació el príncipe, había una línea de descendientes femeninas en el monte Ziyun. Todos abrieron los ojos de par en par, no podían dejar de exclamar. Casi se me mete una semilla de melón en la nariz. Tosí rápidamente. Eso fue demasiado. En retrospectiva, era cierto que la hermosa cantante había atravesado tormentas y vientos, y tenía un talento para contar historias legendarias incluso mejor que el mío. El viento llevó los rumores al palacio. Los rostros de la familia Trie y la facción de Hon Trung palidecieron cada vez más, ya no podían esperar. Y entonces, llegaron noticias secretas. Hon Trung estaba decidido a actuar, planeando asesinar al emperador Xuan. La noticia del ascenso del rey se difundió. Ese día, el general estaba sentado en la tienda, sosteniendo un gran melocotón viejo en la mano, limpiándolo una y otra vez. La preciosa espada no se había movido en muchos otoños e inviernos. Ahora, era el día en que la desenvainaban. El caballo de hierro cruzó el río helado y atravesó el viento y el hielo. An se giró para mirarme y dijo con solemnidad, Xiao Yan, si tienes alguna pregunta, daré un paso al frente. Yo aún llevaba puesto mi uniforme de artes marciales, y en mi mano saqué la espada rota de Yan Bei que Yao He le había pedido a alguien que trajera. El brillo del acero reflejó el ardor de mis ojos. ¿Quién le teme a quién, mocosa? Ahora puedo incluso controlar todo el palacio. El general sonrió con ganas. Buena chica,
tienes agallas. Me obligaron a estar junto a Atien. Por todos lados estaban los guerreros enviados por Tietzon para proteger al príncipe. Akian ya había envejecido mucho. Montado en su caballo, se giró para mirarme y dijo con tono serio: ¿Qué cara pones? ¿Crees que soy lo suficientemente mayor para protegerme? Fruncí el ceño, pequeño y ancho. ¿De verdad necesitas mi protección? Escuché una suave risa. Akian me miró con seriedad y negó con la cabeza. La necesito. Dudé, levanté la vista y vi un destello de luz en sus ojos. Inmediatamente junté las manos y respondí: bien, aunque muera, seguiré a su Alteza. En ese momento, el eunuco que la bella cantante había dispuesto en el palacio abrió la puerta principal. La luz de la cima de la montaña iluminó todo el palacio, las tejas se iluminaron con nieve y el primer invierno dio la bienvenida a una atmósfera magnífica. El rey de Inglaterra se rebeló, y el nieto del príncipe heredero lideró el ejército de sus parientes para atacar al ejército In. El gran ejército era digno y majestuoso. Cuando marcharon a caballo por Nanjing, el pueblo, aterrorizado, guardó silencio. Entonces, la gente común, muchos de los cuales tomaron las armas, los siguió. El corazón de la gente es como el agua. Pueden levantar un barco, pero también pueden hundirlo. Pungoan también estaba entre ellos. Al principio, no tenía ningún arma en la mano, así que cuando sus hermanos en el muelle lo vieron, inmediatamente le dieron una espada caliente. Pungoan lo tomó, miró a los pobres hombres frente a él, que no estaban cerca, y les dio las gracias con voz burlona. Esas personas rieron a carcajadas, respondiendo con la amistad del Jiang-Hou. Sin embargo, la escena de sangre fluyendo como un río en el palacio real, como se imaginó, nunca ocurrió. El emperador es un monarca benévolo que no soporta ver sufrir a su pueblo. Esta vez, lo hace para estabilizar el país y orar por el bienestar de su pueblo, no para causar caos y derramamiento de sangre. Un caballero es ante todo un rey sabio, y luego tiene súbditos leales. Solo cuando el rey se preocupa por el país y ama al pueblo puede tener sirvientes leales y desinteresados. Toda la familia está unida, el pueblo grita viva. En ese preciso instante, Pungoan levantó la cabeza bajo la brillante luz del sol y vio una figura familiar junto al emperador: era yo. He sufrido mucho, he estado expuesta al sol y al viento, pero mi espíritu es aún más fuerte que antes. Sus ojos negros brillan con fuerza, llenos de valentía y esperanza. Pungoan sabía que estaba en Nanjing. Ese día, Min Nuyet regresó con dinero en brazos, con el rostro desesperado y el ánimo perdido. Solo necesitó hacer algunas preguntas para adivinar. Como un viajero errante, las historias que escuchó fueron como sueños. La mujer a la que había criado en el lujo, jamás expuesta al viento ni a la lluvia. Ahora he aprendido a luchar para liberarme de las ataduras. No necesito que nadie me suelte, ni siquiera palabras de consuelo. La golondrina es pequeña, ahora ha roto las cadenas por sí sola, y ha encontrado la manera de vivir. Aunque las espinas no estén cubiertas de espinas, sigo avanzando paso a paso, superando el dolor de las alas florecientes. Y finalmente, he aprendido a desplegar mis alas, sin miedo al viento ni a las tormentas, sin ser inferior a ningún noble fénix. Jenny, qué bien, Pungoan sonrió levemente. Tras someterlos y convocarlos ante Hon Trung, Atien ordenó de inmediato el arresto de Am Won, quien seguía maldiciendo sin parar, y lo encarceló. En cuanto a mí, seguí en silencio a Atien hasta el salón principal del Palacio Imperial, donde ya se habían bajado la cama del dragón y la cortina de huevos. El anciano emperador estaba gravemente enfermo, tumbado en la cama del dragón, respirando con dificultad. Aunque tenía la mente borrosa, aún sabía lo que había sucedido, pero no podía ver con claridad quién era la persona que tenía delante. Los ojos sombríos y venenosos se volvieron hacia Akian, quien dijo débilmente: «Príncipe heredero, ¿ha venido a quitarme la vida?». Los ojos de Akian se abrieron de par en par y dudó un instante. ¿Cuánto tiempo hacía que no pensaba en este falso emperador? Dada su antigüedad, aún debería llamarlo tío. Antes odiaba al anciano profundamente, pero ahora ya no sentía nada por él. Tu vida, cosa inútil, ¿por qué conservarla? Atien bajó la cortina,
sin siquiera mirar atrás. Ling Lang dijo, ya que ni siquiera puedes gobernar este país, devuélvemelo. Me quedé allí, observando en silencio a Tien, paso a paso, cada paso más firme que el anterior. Recorriendo el camino que su padre había recorrido años atrás. La agitación en el palacio finalmente había terminado. Aunque era alarmante, no había derramamiento de sangre. Solté un suave suspiro, salí tranquilamente del palacio y me apoyé en la barandilla, con el cuerpo medio asomado. Caminé de puntillas y miré hacia el majestuoso cielo, como el reino celestial. A mis espaldas, resonó una voz desamparada. Mi coraje resurgió. Parece que el general no se equivocó. Giré la cabeza y vi a Kieka. Hacía mucho tiempo que no lo veía. Aún vestía una sencilla túnica taoísta, como un árbol bodhi oculto entre el polvo rojo. Reí y salté, gritando en voz baja, «Kieka». Se acercó, me acarició suavemente el pelo despeinado y me preguntó con dulzura, «¿Después de esto, qué piensas hacer? ¿Quedarme en Nanjing o volver a Suozhou?» Guardé silencio un momento y luego respondí con seriedad, «No quiero quedarme en ningún sitio. Quiero ir a lugares donde nunca he estado, quiero ver muchas escenas de libros antiguos». Yao Ka asintió. Me sorprendió un poco, ¿no crees que soy demasiado arbitrario? Se rió, también aprendió de mí, apoyó la mano en la barandilla y dejó de mirar al viento. El viento le azotó el rostro, un rostro aún muy joven. En ese momento, recordé de repente algo, el nombre original de Kieka no era Kietri. Sus padres le dieron un nombre sencillo, sin aspirar a éxito en los exámenes imperiales, ni a riquezas ni gloria, ni a que su hijo abandonara el mundo para convertirse en monje. Lo que deseaban, como todos los padres, era que su hijo fuera amable, que viviera una vida feliz y despreocupada, que montar un dragón o una grulla no fuera tan bueno como montar un camello tranquilamente y sin preocupaciones. Por lo tanto, su verdadero nombre era Kietak. Más tarde, su maestro le dio el nombre Dharma de Mingguang, que significa gran iluminación, gran compasión, con la esperanza de que irradiara una gran luz. Pero después de tantos años de caminar entre el polvo rojo, su corazón estaba cansado. Así que me dijo, «No te veo embriagado cuando vives según tu corazón». Me miró con ternura, diciendo que el mundo está lleno de prosperidad, pero que yo deseo para ti una libertad sin límites. Con un estruendo, sobre el rico tejado, una jaula se hizo añicos, y el pájaro que estaba dentro extendió sus alas y salió volando. Revoloteó al viento, intentando batir sus diminutas alas, volando voluntariamente hacia los ríos y lagos lejanos, compitiendo silenciosamente con el viento.